Buenos días, alumnos. Comenzamos hoy la clase de mecánica analítica para ingeniería civil, recordando que hemos visto las ecuaciones diferenciales parciales, pero ahora vamos a ver cómo se resuelven esas ecuaciones. Si bien hay muchos modos de resolverla, hay métodos numéricos, etc., nosotros vamos a utilizar el método de Fourier, que es de separación de variables. Es decir, lo primero que hacemos es suponer que la función psi, que es de x y de t, está compuesta por dos funciones que se multiplican, una x y una t, donde la x es solo función de la x y la t es solo función de la t. Entonces vamos a avanzar en el método de Fourier. Como solución, en esta propuesta que estamos haciendo, como solución de la ecuación diferencial parcial de la onda, que ya hemos visto. Lo primero que hacemos es comenzar derivando esta propuesta que estamos haciendo nosotros de solución. Comencemos derivando psi con respecto a x. Entonces, por supuesto, como es un producto de funciones, se aplica la regla de Leibniz. Pero en este caso, resulta que derivada con respecto a x solo va a ser la función x. Luego derivamos nuevamente y obtenemos la derivada segunda de x con respecto a x dos veces. Entonces, vemos que de derivadas parciales vamos a ir lentamente pasando a derivadas ordinarias. Y eso nos va a llevar de ecuaciones diferenciales parciales a ecuaciones diferenciales ordinarias. Ahora derivamos con respecto al tiempo, una vez, derivamos otra vez con respecto al tiempo, y entonces tenemos la derivada segunda de t. Y esta otra no, porque justamente no contiene el tiempo como variable independiente. Entonces, si ahora vamos a la ecuación diferencial de D'Alembert, la ecuación de la onda, que ya hemos visto, y la reemplazamos esto, vamos a tener lo siguiente. Entonces, reemplazando en la ecuación diferencial parcial de la onda, la de D'Alembert, entonces tenemos t por x segunda menos 1 sobre b cuadrado x por t segunda igual a 0. Como están separadas las variables, justamente así se llama el método de separación de variables, entonces x segunda es igual a una cierta constante de x y 1 sobre b cuadrado t segunda es una cierta constante de t. Es decir, para que esta igualdad se dé, debe haber una constante que no depende ni de x ni de t. Por razones técnicas, a esa constante la llamaremos menos k cuadrado. De manera tal que vamos a tener que si reemplazamos nos queda x segunda más k cuadrado x igual a 0 y t segunda más k cuadrado t igual a 0. O sea, dos ecuaciones diferenciales ordinarias ahora. Y entonces, si recordamos un poco las oscilaciones mecánicas, estas ecuaciones nos resultan bien cara conocida, ¿no? Por lo menos a los que estamos estudiando mecánica.
Recordando la fórmula, las identidades de Euler, ¿no? E a la I tita es coseno de tita más I seno de tita, y E a la menos I tita es coseno de tita menos I seno de tita. Entonces, vamos a obtener para X, como solución de esta ecuación diferencial, X de X A coseno de KX más B seno de KX. Análogamente, para la ecuación diferencial en T, vamos a tener T de T más igual a C coseno de KBT más D seno de KBT. Entonces, como la suposición inicial era X por T, ¿no es cierto? Entonces habrá que hacer el producto de estos dos, X por T. Poniendo ahora la función psi como es X por T, es decir, esto por esto, entonces tenemos X por T, donde nuestras incógnitas son A, B, C y D, que surgirán de las condiciones iniciales, y la incógnita K va a surgir de las condiciones de borde. Estas dependerán del problema que vayamos a resolver, ¿no es cierto? O sea, que eso vamos a tener que ver. Vamos a ver ahora las vibraciones en una barra, vibraciones longitudinales en una barra que está apoyada sobre un plano horizontal, es decir, que no consideramos la flexión de la barra. Vamos a ver las vibraciones longitudinales en esta barra vibrante. Entonces, tomemos una cierta porción de esa barra, un diferencial de masa de esa barra, y vamos a ver que va a ser un diferencial de X. Es decir, vamos a tener una sección con una tensión, una fuerza, ¿no es cierto?, que le va a infligir la vibración. Esta tensión está dada por la ley de Hooke, entonces sigma es igual a E, el módulo de Young, por epsilon, la deformación. Como en este caso U está en función del espacio y del tiempo, U está en función de dos variables, por eso son ecuaciones diferenciales parciales, entonces la expresión de la ley de Hooke se puede ver como E por la derivada de U, derivada parcial de U con respecto a X. Esta es la ecuación de la onda de Danenberg unidireccional, válida para cualquier tipo de onda elástica. En este caso, el medio elástico, ¿cuál es? La barra esta. Si partimos de la ecuación de Newton, vamos a ver. Acá tenemos que la tensión es igual a E por la derivada de U con respecto a X. Pero por otro lado, por la formulación newtoniana, una fuerza es masa por aceleración. Entonces, si nosotros planteamos la variación de la tensión expresada en esta situación de la ley de Hooke, vamos a tener que es S derivada de sigma con respecto a X diferencial de X. Pero por Q ya sabemos que diferencial de F es la tensión, ¿no es cierto?, por X. Entonces, igualando 1 y 2, 1 y 2 allá por Q, vamos a tener que S por E, derivada segunda de U con respecto a X2 veces, diferencial de X, es diferencial de masa, ¿no es cierto?,
Pero si nosotros reemplazamos por la densidad, entonces se van los diferenciales, porque ya nos queda el diferencial de x, y entonces nos queda e por la derivada segunda de u con respecto a x dos veces, delta, derivada de u con respecto a t dos veces. Despejando delta, la densidad, para este lado, y llamando b a la raíz de e sobre delta, nos queda b cuadrado igual a u sub xx igual a u sub tt, que es la ecuación de la onda de D'Alembert. O sea, esta es la ecuación de D'Alembert, la ecuación de la onda de D'Alembert, y entonces ahora veremos su solución a partir de lo que hemos visto hace un rato. Entonces la solución la planteamos como u, x de x y de t, a coseno de phi, o sea, a coseno de k por x menos bt, tal cual como hemos visto en clases anteriores, donde k es 2pi sobre lambda. Entonces, u de x y de t va a quedar como a coseno de 2pi sobre lambda, x menos bt. La tensión, que también es función de x y de t, va a quedar como e derivada de u con respecto a x, según nos dijo Hooft. Entonces, es e la derivada con respecto a x de esta expresión. Y queda lo siguiente. La expresión de la tensión va a quedar menos e por a 2pi sobre lambda seno de 2pi sobre lambda x menos bt. Tenemos que tener en cuenta que primero se deforma y después viene la tensión. Primero se deforma y después viene la tensión. No son sincrónicas, no son al mismo tiempo. El máximo valor va a ser para el máximo valor de seno, es decir, que el máximo valor de sigma, el sigma máximo que a nosotros nos interesa como ingenieros, el máximo valor de sigma va a ser e por a 2pi sobre lambda, cuando el seno sea 1. Entonces, vamos a tener una tensión máxima sobre la cual nosotros podremos dimensionar la estructura, en este caso la barra. En la misma barra puede ocurrir también una onda progresiva de corte, y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, la onda progresiva de corte quiere decir que se produce perpendicular a cada sección. Es el movimiento de corte o el movimiento de cizalladura que ya conocemos nosotros de la resistencia de materiales. En este caso, la fuerza se ubica en la sección, en la tensión de corte. En la misma sección está la fuerza. Entonces, tomando una sección a un cierto diferencial de x, la fuerza de corte sobre la sección nos va a dar la tensión de corte. Por supuesto, se produce un giro, ¿no es cierto? Entonces, tau es g por delta L sobre L sub 0, según hemos visto en física 1. Eso quiere decir que es g por delta z sobre delta x. O sea, aproximadamente g por θ. ¿Por qué? Porque hacemos que la tangente sea igual al ángulo en una aproximación. Entonces, tau, la tensión de corte, nos queda g por θ. Nos interesa la tensión máxima, que es 2pi g por a por mu sobre b.
Bueno, alumnos, veremos ahora la cuerda vibrante, es decir, dejamos las ondas progresivas para ver las ondas estacionarias. Ya no es ilimitado el medio, sino que ahora hay bordes, la cuerda está agarrada de uno y de otro borde. Vamos a ver cómo la onda va y viene, es decir, se refleja. Entonces, tenemos dos ondas, suponemos dos ondas. Ahora, supongamos que esas dos ondas tengan la misma amplitud, para hacerlo más fácil al cálculo. Entonces, consideraremos negativo cuando es hacia la derecha y positivo cuando es hacia la izquierda, por poner una convención. Vamos a tener la primera onda, que va a ser U sub 1, A sub 1, coseno de phi 1, o sea A, porque son lo mismo, coseno de K, X menos BT, o sea, esta va hacia la derecha. Y U sub 2, que va a ser A sub 2, coseno de phi 2, A coseno de K, X más BT, o sea, esta va hacia la izquierda. Evidentemente, si sumamos las dos, vamos a tener una onda resultante. Esa onda resultante va a ser U1 más U2. Si sumamos, vamos a tener el coseno negativo y el coseno de un argumento positivo. Es decir, que si nos recordamos acá cómo era el coseno de alfa más beta y el coseno de alfa menos beta, que ya lo sabemos esto por trigonometría, entonces sumando vamos a tener la suma de estas dos cosas, 2 por coseno de alfa por coseno de beta, ¿no es cierto? Y acá lo tenemos. Entonces, agrupando esto en una A', nos va a quedar A' coseno de KX, que es otra onda. En definitiva, es una onda estacionaria, hay reflexión. Consideremos que ahora esta cuerda está atada en cada extremo, en un extremo y en el otro está atada, y las oscilaciones serán transversales, ¿no? Es decir, Z igual a F de X y de T. Tomemos un trozo de la cuerda, solamente un pedacito, un diferencial de L. Ese diferencial de L tiene dos tensiones, una con un ángulo phi y otra con phi más diferencial de phi. Eso es en t igual a t sub 0, en t igual a t sub 0, o sea, estamos considerando constante el tiempo y hacemos z como una función solo de x. Acá tenemos x igual a 0 y acá x igual a l. Entonces esta tensión con la que se tensa la cuerda es una fuerza, la tensión es una fuerza. Es decir que derivando ahora z con respecto a x, derivada de z con respecto a x, es lo mismo que la tangente de phi. O sea que es aproximadamente phi por las aproximaciones que ya venimos haciendo. El diferencial de phi va a ser el diferencial de z sub x. Entonces va a ser z sub xx, derivada segunda de z, por diferencial de x. En el orden de hacer aproximaciones decimos que t por el seno de phi es aproximadamente t por phi. Y lo mismo con phi más d, diferencial de phi. Ahora recordemos que f es igual a la masa por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración? Z sub tt, o sea, la derivada segunda de z con respecto al tiempo. Es la derivada de la segunda de la posición, lo mismo que hemos visto en mecánica en la primera etapa. Considerando que ρ es la densidad de la cuerda, si ρ es la densidad de la cuerda, va a ser diferencial de masa sobre diferencial de S. Como la cuerda es un elemento unidimensional, entonces diferencial de masa sobre diferencial de X. O sea, la variación de la masa con respecto a X. Juntando todo ahora en una sola ecuación nos queda T, derivada segunda de Z con respecto a X, diferencial de X, y diferencial de masa Z sub TT. O sea, fuerza igual a masa por aceleración, con la formulación newtoniana. Si expresamos ρ por diferencial de X como la masa, se va los diferenciales. Y nos queda T sobre ρ, Z sub X igual a Z sub TT, que es la ecuación de la onda o la ecuación de la cuerda vibrante. La ecuación de la cuerda vibrante siendo V raíz de T sobre ρ. ¿Esto produce ondas de qué tipo?
ondas estacionarias, ya no son más ondas progresivas donde el medio era ilimitado. Vamos a plantear ahora la solución, como ya sabemos, a través del método de Fourier. Entonces, consideremos Z, ¿no es cierto?, como el producto de X por T. Es decir, que la Z, que es de X y de T, va a quedar como el producto de X por el producto de... Eso ya lo hemos visto cuando hemos visto el método de Fourier, cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, considerando que K, como siempre hemos dicho, es 2pi sobre lambda y omega 2pi sobre T, entonces V es lambda sobre T o omega sobre K. Como acá estamos en presencia de ondas estacionarias, además de las condiciones iniciales, vamos a tener condiciones de borde. Es decir, ¿qué pasa en el punto 0 cuando X es igual a 0? Y cuando X es igual a L. Bueno, como está agarrado en los bordes, entonces es igual a 0. No hay movimiento en esos puntos. Y en las condiciones iniciales para t igual a 0, esto ya lo conocemos por lo menos de los problemas de mecánica de la primera parte de la materia, tenemos z de x0, 0t, lo llamamos g de x, y z punto de x0 lo llamamos h de x. Son las condiciones iniciales, las funciones con las que arranca la vibración. En matemática esto se conoce como el problema de Sturm-Liouville, para que aquellos que quieran lo pueden buscar en la bibliografía pertinente. Entonces, en x igual a 0 vamos a tener que a es igual a 0, y en x igual a l vamos a tener que seno de k va a ser 0, k por l, o sea que va a ser todos los múltiplos de pi, es decir que k va a ser n por pi sobre l, y entonces vamos a tener en pi sobre l, en 2pi sobre l, en 3pi sobre l y así sucesivamente. Ahora veamos. Se nos fue el término de A, entonces nos queda B por seno de kx y nos queda todo lo concerniente al tiempo. C sub n por coseno omega t más D sub n por seno de omega t. Ahora, fíjense ustedes, ¿qué pasa si dividimos todo por B sub n? Bueno, van a cambiar acá estos coeficientes. En lugar de C sub n vamos a tener E sub n y en lugar de D sub n, F sub n. Consideremos que la velocidad es omega sobre k. Como ya lo hemos dicho, la velocidad es omega sobre k. Estas van a ser las autofunciones. Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Que estamos en presencia de una serie. Si sumamos para todas las secciones, vamos a tener z de x de t, la sumatoria para n que va desde 1 hasta infinito de z sub n. Entonces, esta serie es la conocida como
serie de Fourier. Es la serie de Fourier famosa, conocida. Fourier fue el que la estudió en profundidad y el que nos otorgó a nosotros todas las propiedades de todo el estudio que él hizo. Hemos aplicado las condiciones de borde, ahora aplicaremos las condiciones iniciales, o sea, ¿qué pasa para t igual a 0? Estamos en presencia de la serie de Fourier. Entonces ahora, considerando las condiciones iniciales, ¿no es cierto?, que es lo que todavía nos restaba hacer, es decir, hemos llamado a z de x0 g de x, así lo hemos llamado. Es decir, que tenemos la sumatoria para uno que va de 1 a infinito de e sub n, seno de n pi sobre l, x. Es decir, E1 seno de pi sobre x sobre l, E2 seno de 2pi x sobre l, más, etcétera, 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 todo lo que haces. E' va a ser z punto, o sea, h de x. Y si el tiempo ahora lo consideramos fijo, a todo eso lo vamos a hacer a' sub n. Entonces nos va a quedar z de x de t0, a' sumatoria, para que n que va desde 1 hasta infinito, de a' de n por seno de n pi sobre l x. Esto es lo que se llama un desarrollo en serie de Fourier. Un desarrollo en serie de Fourier en términos de seno, o también llamado desarrollo impar de la función g de x, de esta función g de x. E1, E2, E3 son los coeficientes de Fourier de la función g de x. Entonces, para buscar los E', se sigue un procedimiento similar, pero con z punto. Es decir, hay que encontrar ahora los delta x que van a ser igual a 2f. Para cada valor de n tendré un módulo distinto de vibración. Esos modos o módulos distintos de vibración se los va a ver en cualquier bibliografía o buscando en internet cómo oscilan, ¿no es cierto? Primero con una, después con dos ondas, así, etcétera, etcétera. Eso es muy común. Bueno, nos queda por ver la clase siguiente, la viga vibrante, la viga que vibra, y con eso terminamos las estructuras que vibran, que es lo que nosotros necesitábamos ver. Hasta la próxima clase, alumnos.